Bendecidos con toda bendición. Una vez más, estamos aquí para edificar la iglesia. Lo que Él mismo prometió. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Entendemos que Jesús de Nazaret no lo hizo. Pero Él dijo yo, porque la voz, el mismo espíritu iba a estar en Jesucristo, hombre, edificando su iglesia. Ahora, ¿se está edificando la iglesia? Por años hemos venido viendo a una iglesia edificada con el verdadero evangelio de la incircuncisión, escrito por el apóstol Pablo en sus 14 epístolas exclusivamente. Bueno, antes de entrar de lleno, quería enviar un saludo a la familia de Vicky y su hijo allá en Arecibo, Puerto Rico. Ellos partieron a la nube en una forma muy trágica, pero hemos visto que se han ido bendecidos a la nube. No sé si es que estarán allá dando testimonio de lo que está sucediendo aquí en la tierra. En esa nube alrededor nuestro, que está bien cerca, que es donde van los bendecidos del Señor. También Elmer de Honduras, que está actualmente en la nube también. Apoyamos estos ministerios y no intimidados en ninguna manera por haberse ido algunos a la nube, por malentendido de nuestro número o de las situaciones que ocurren en el diario vivir. Bien, en esta semana le pedí a Lisbeth que enviara un correo sobre las colas, la bebida, sea Coca-Cola o colas. Y yo le dije que enviara un correo por causa de un correo que recibí del peligro y de lo fuerte que son estas bebidas gaseosas. Y yo estaba diciéndole a ella que hace muchos años en Miami, yo escuché a un médico diciendo que cada Coca-Cola le roba 3 días de vida a uno. Y muchos le da piedra, en fin, yo desde que oí eso como que asenté. Naturalmente tú no tienes que hacer eso, ni estoy prohibiendo, ni esto es evangelio, esto es una recomendación mía en el aspecto de que he visto el daño que hacen estas gaseosas. Es igual que cuando yo era bien jovencito fui a un dentista y el dentista me dijo, ¿cómo tú te cepillas los dientes? Y yo pues le mostré cómo hacerlo. Me dice, si tú sigues así, vas a tener clavitos en vez de dientes. Y entonces yo le dije, pero ¿y qué mal tiene? Dice que el cepillo se usa de arriba abajo. Tú parece que estás lavando una rueda de automóvil en esa forma así tan rápido. Te vas a quedar sin dientes, muchacho. Bueno, y son orejitas que uno coge a veces que le ayudan a uno. Bueno, quizá por eso todavía me quedan dientes, ¿no? Puedo reírme. Pero si llego a seguir haciéndolo como iba, tuviera clavito. Ya gastado. Bien, vamos a seguir entonces. Hay un comentario que me envió Andrés Cudris, la pluma de JH. Dice en Génesis 46, 26, otra evidencia más de nuestro numerito, la circuncisión decreciendo en gracia. Mira cómo dice el 26, ¿se recuerdan la historia de José que estuvimos leyendo? Dice, todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Qué cómico, ¿eh? 66. ¿Por qué ese número aparece en los lugares de más bendición? Porque fíjate que cuando había hambre, José fue a Egipto, ustedes conocen la historia, y se hizo allí el señor de Egipto, y entonces el faraón se sometió y recibió instrucciones de ayudar a su familia, y cuando trajo a su familia de Egipto para la tierra de abundancia, eran 66 personas. Gracias, Cudri, por esos comentarios. Bueno, el tema de hoy es la gran ciudad, la gran ciudad. Como leímos anteriormente, esta es la Gran Jerusalén. Y usted sabe que esto el sistema no lo entiende.
Y tienes que entender, mira, yo Apocalipsis no trato de interpretarlo, yo simplemente mientras se desarrolla el show, la película de Creciendo en Gracia, mientras se desarrolla el Evangelio de la Gracia, yo voy interpretando. Usted no ve que esto fue escrito por un hombre contaminado por el espíritu de la circuncisión, de la ley. Y entonces él escribía y no entendía. Y naturalmente él dice un montón ahí de disparates porque él estaba turbado. Él veía, no entendía, escribí y no entendí. O sea, de un hombre así usted tiene que tener cuidado. Entonces yo lo que hago es que con calma voy, por ejemplo, esto de la Gran Jerusalén. ¿Usted sabe cuántas iglesias han dibujado esa ciudad como si fuera una ciudad? Es más, en Puerto Rico hay una iglesia que se reunieron a hablar en lengua. Y en lengua comenzó a darle la dimensión de la iglesia. Y tantos codos de esto y tantas puertas de esto y del codo del oriente, bueno, y allí hay una sinagoga en Puerto Rico basada en estas cosas, porque eso es un espíritu de confusión y Dios les envía un espíritu de mentira para que crean a la mentira. No es Satanás, Satanás fue destruido, aquí él no juega ningún papel, es Dios mismo que envía la mentira, espíritu de mentira para que crean en esa mentira por desechar el evangelio de la gracia. Y eso le pasó a todos los apóstoles. Por desechar a Pablo, por criticar a Pablo, por oponerse a Pablo, Dios les envió un espíritu de mentira y por eso toda esa carta de la circuncisión, desde Santiago hasta Apocalipsis, eso está lleno de confusión. Por eso Pedro veía a Satanás como un león rugiente buscando a quien devorar. Lo veía alrededor, lo veía en todas partes. Pero nosotros, los que hemos sido edificados y estamos claros en la verdad del verdadero evangelio, nosotros no nos dejamos llevar de esos cuentos de vieja, ni de esas turbaciones y de visiones y de conjeturas y de presunciones. Nosotros no funcionamos así. Nosotros somos un pueblo edificado, una iglesia edificada, basada en la verdad del evangelio de la gracia. Y por eso es que Creciendo en Gracia se va desarrollando como se va desarrollando. Y hablando de la Gran Jerusalén, fíjate si no es como dice Juan, que el perito arquitecto, nuestro apóstol Pablo, mira cómo escribe en Gálatas capítulo 4, versos 25 y 26. Mira cómo dice. Dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, la que está allí en pelea actualmente. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Por eso nosotros no tenemos que viajar para allá, para nada. Y entonces el número 26 dice, mas la Jerusalén de arriba, que esa es la que hemos venido hablando, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Oye, la Jerusalén de arriba, madre de la iglesia. El espíritu de la incircuncisión, el espíritu del verdadero evangelio de poder, es madre de todos nosotros. Ahora, ¿tú crees que es una ciudad con calles de cristal y puertas de oro y ascensores y que de diamantes y cadenas y bendecidos? No estamos en estos tiempos para hablar de la iglesia como si fuera Disney World o Disneylandia o un cuento de eso de viejas y de hadas. Esto no es así. Esto está escrito, esto tiene evidencia bíblica. Por ejemplo, podemos concluir entonces que la Gran Jerusalén es la iglesia. Fíjate cómo dice, yo voy a dividir esta plática en tres partes. Ministerios, alabanza y la unidad del Espíritu. Ministerio, alabanza y la unidad del Espíritu. El cuerpo de Jesucristo. Por ejemplo, cuando tú lees Apocalipsis 21:15, mira cómo dice 21:15. Dice, el que hablaba conmigo, dijo Juan, tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. El varón tenía una caña de medir. Cuando tú escuchas caña de medir, tú puedes pensar, el Señor pesa sus espíritus. El Señor mide a su iglesia con gracia. El Señor trata con su iglesia con el apostolado. Zorobabel y la plomada.
hay una plomada. Hace poco tenía yo una visión donde se me repetían, tal y como tú ves esta visión así de tres puertas hacia el oriente, tres puertas hacia el norte, tres puertas hacia el sur, tres puertas hacia el occidente, así, y yo no entendía, pero por eso te dije que yo espero que el Ministerio Creciendo en Gracia vaya desarrollándose y ahí yo voy entendiendo. Entonces, esta vara de medir, cuando yo lo leí, el espíritu que hay en mí, el espíritu de gracia, la mente de Cristo, inmediatamente pensé en los ministerios. Yo puedo ver a Axel Poesi o Culi, como es ahora después que se casó, Axel y todos sus colaboradores y la prensa internacional. Eso funciona solito, voluntario. Yo no tengo que estar encima de ella llamando, mira, ¿qué es esto? No, eso es voluntario. Esto es una ciudad que tiene una armonía sin margen de error. Y entonces tú puedes ver a Sonia Fox en protegeatushijos.org destapando la olla de grillos esa de Roma y de todos estos sacerdotes pedófilos y monjas vendiendo niños y todo ese desarrollo. Tú puedes ver a un Álvaro Albarracín con sus colaboradores en Brasil, en Honduras, en Venezuela, en El Salvador, en todas partes. Y esa red de internet como él la lleva, ocupado. Y ahí yo no tengo que estar, y Álvaro está bien cerquita de mí, yo no tengo que estar, Álvaro, no, él mismo funciona solito, voluntariamente, sin margen de error. Entonces cuando yo pienso en esa caña de medir, para medir sus puertas y sus muros, pues yo también veo a un Martín Guío y Telegracia por todas partes, Telegracia en Brasil, Telegracia en Honduras, Telegracia en Venezuela, un ministerio en una armonía que solo una cobertura angelical puede llevarlo así. Un ministerio con una cobertura angelical que opera en la forma que está operando. Porque esos ministerios que ustedes por ahí, eso es un desorden, eso es a mollero, a fuerza, con espada y con ejército funcionan, amenazando a los creyentes, metiéndole miedo, que se van al infierno, que el diablo se los lleva, que un demonio de estos se les mete. Y aún esa gente que han salido de nosotros, que aprendieron con nosotros, no tienen cobertura angelical, lo que tienen es cobertura de sus propias mentes, de sus propios conceptos, de sus propias concupiscencias. Hablan del Espíritu Santo y hablan de esto y hablan de aquello, pero mira, ahí eso es hueco, eso es vana palabrería, eso es metal que resuena y címbalo que retiñe. Ahora, yo puedo ver en Creciendo en Gracia un ministerio angelical que va llevando a estos bendecidos que les dije en esa forma ministerial y han formado una plataforma, han formado un cimiento poderoso mundialmente dando a conocer las buenas nuevas de este poderoso evangelio. Bueno, y entonces cuando yo puedo leer a Apocalipsis 21:21, mira cómo dice, las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad de oro, transparente como el vidrio. Y digo, ¿a qué se me asemeja esto, mi Señor, mi Padre? Y pensé en los grupos de alabanza. Tanta alabanza. Nunca había visto yo un ministerio en la tierra, en la historia de todos estos miles de años de la iglesia, que tenga más cantores, más salmistas, más compositores que Creciendo en Gracia. Oye, porque si menciono voy a dejar a 2 o 3 por fuera. Parece que Colombia está lleno de músicos maravillosos. Ese Alan con esta es la segunda Navidad, tremendo Alan, te felicito. Pero imagínate mencionar a la barranquillera, a la guarachera, a un Larry Hopkins, imagínate a Johnny Gracia. Y cuando tú piensas en el Perú, a Huáscar allá, esa música tan linda en Costa Rica, tú piensas en Alfonso Ortiz, tan bella composición. Y pensar en Omar Angulo, imagínate. Y el ministerio en El Salvador de música, el ministerio en Brasil, una Rebequiña, una Line, una Campos,
Alexander, todos compositores, son tantos músicos. Y pensar acá, imagínate, pensar en Estados Unidos, un Alex León, que compone esa gran composición, transformación, transformación. Eso lleva años ya. Te felicito, Alex, y un Iván López adornando esas melodías. En fin, son tantos que me quedaría corto en mencionar. Un Albertico, Monar, wow. Perdona a los que no menciono, porque es que son tantos. Esto comprueba lo que te estoy diciendo. Son tantas las alabanzas y los compositores que han salido. Todo esto reggaetonero, un Carmelito, un José Ambáez, wow. ¿Qué más decir? Hay uno nuevo ahora en Miami que escribe Jews versus Gentiles, gentiles. Bueno, son tantos y yo veo la gran ciudad alimentándose, fortaleciéndose, las puertas, los muros. Y cuando hablamos de la unidad del Espíritu, que es el tercer paso, hablé de los ministerios, hablé de las alabanzas. Y cuando hablamos de la unidad del Espíritu, es la actitud de los obispos y colaboradores que tenemos mundialmente. Hace varias semanas me escribe el obispo de Puerto Rico, Rubén, y me dice, mira que Licen Miranda quiere hacer un seminario y está pidiendo directrices. Y yo pienso, oye, yo felicito a Licen Miranda por esa actitud, porque ella es mi prima, ella pudo haberme llamado a mí, mira, apóstol, esto, aquello, papi, o papá, como quiera. Y no, ella prefirió irse por los canales del sometimiento, déjame irme donde el obispo y que el obispo hable con el apóstol. Aunque yo soy su prima, no es cuestión de meter carne aquí. Oye, te felicito, Licen Miranda. Me escribe Diógenes, oye papá, acá en Quito, una actitud de Vinicio, que ya habían 2 congregaciones. Y él dijo, a mí me está que a mi padre le gustaría ver una sola, todos unidos. Y la unió, no importando otros intereses económicos o los que fueran. Esas actitudes ministeriales, porque mira, estamos llegando ya a la meta de la transformación. Y tú no puedes tener a esta altura, estar peleando con los bendecidos, con los colaboradores. Por eso la iglesia pues no te crece y nada está firme y la finanza está en el... Tú no ves que hay actitudes, hay maquinaciones, hay desconfianza. Entonces, cuando esas cosas suceden, se descompone el ministerio, pudiendo ser un espectáculo, es simplemente un utensilio de comentario de los demás. Y entonces se decepcionan los bendecidos y empiezan a sembrar aparte porque no confían en ponerlo en las manos del obispo, porque el obispo lo malgasta o porque sea. Estamos en tiempos bien agudos, donde está apretando, donde los que van a gobernar en este gobierno tienen que estar limpios, con los pensamientos ordenados. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué hago esto? ¿Qué me motiva a hacer esto? ¿Cuáles son los intereses personales que yo tengo? ¿Cuál es mi hambre de mi ego malcriado? O sea, tú tienes que, el muerto, el cadáver tiene que estar quietecito en el ataúd. Este es el cementerio creciendo en gracia y los muertos no pueden estar jugando pelota ni pueden estar muy activos, están muertos. Somos gente muerta, que estamos sirviendo conforme a como el Espíritu nos guía, no por nuestra propia competencia, porque no tenemos ninguna, es haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante del Señor. Mira cómo dice Efesios capítulo 4. Dice, yo pues preso en el Señor, preso en el Señor, quiere decir que Él de ahí está preso. Él no puede salir de esas cadenas en el Señor. Por eso yo te dije que estas vacaciones, como yo soy un preso en el Señor, y el mundo programa las vacaciones en una forma que no sirve para un preso, porque no tiene la libertad, no porque no la tenga, porque uno no quiere esa libertad. Entonces, pues las reduje porque prefiero estar acá con los bendecidos, con la amada, en las oficinas, mirando el ministerio, hablando con ustedes, edificándolos ustedes. Entonces dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación
con que fuisteis llamado colaborador, obispo, bendecido. Anda conforme a esa vocación que te dieron. Dice, con toda humildad, hello, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, no sacando en cara, soportando, porque tarde o temprano lo haces tú peor. No es tiempo de estar sacándole trapitos al sol a nadie. No, dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esa es la actitud del gobierno que viene sobre la faz de la tierra. La tierra tiembla, los gobiernos caen, las finanzas mundialmente siguen afectándose, la tierra se sigue llenando de cadáveres, como dijeron los profetas, todo se está cumpliendo. Hay falsos profetas por ahí diciendo que viene y que el 21 de mayo y que viene, que no, que son 3 meses más. Mira, esa gente lo que ofrece es que el fin del mundo. Después que papá Dios afirmó esta tierra y la tiene firme y la ama tanto. Y ahora yo hablo y que del fin del mundo. No, nosotros tenemos promesas mejores para presentar. Nosotros tenemos un conteo regresivo que va día a día. Tenemos una circuncisión que es el 666, ese número maravilloso. Oye, nosotros estamos esperando unos momentos que ofrecen esperanza al mundo, que tienen una solidez doctrinal. Vamos a terminar con primera carta a los Corintios capítulo 12, cuando habla de la función de un cuerpo, cómo funciona ese cuerpo. Dice en el verso 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Voy a brincar el verso 20 para no hacerlo tan largo. Usted puede leer el resto en su casa. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. El cuerpo es uno solo. Bueno, con uno comenzó el desastre, con uno comenzó la sanidad y somos un solo cuerpo mundialmente hablando. Así que me despido de ustedes, amada del Señor, poderoso pueblo de Creciendo en Gracia, pueblo que tiene la solución, está cerca de tu boca y de tu corazón, la palabra de fe que predicamos. La alternativa, Creciendo en Gracia y su cobertura angelical. Bendecidos mis amados, será hasta una próxima ocasión. Hasta luego.